Este vídeo será corto. ¡Hola, All Screeners! Seguramente hayáis oído hablar de una serie estrenada hace unas semanas llamada La Materia Oscura, ¿no? Está basada en este libro de aquí, escrito por Philip Pullman. Bueno, en realidad es una saga, tiene más libros, ¿vale? Y probablemente muchos de los que os hayáis enganchado ahora o de los que ya conocieseis esta famosa trilogía os interesaseis sobre todo por el concepto de daimonion que el escritor aborda, que es de lo que os venimos a hablar aquí. La Materia Oscura comenzó sus andaduras en las librerías allá por 1995 y cuenta con una trilogía principal y varios libros spin-off. HBO y BBC firman la última adaptación, estrenada el 4 de noviembre, en la que se nos introduce un mundo paralelo controlado por un magisterio y donde se abordan muchos conceptos metafísicos, filosóficos, mitológicos y alquimistas. Lucha de clases, secuestro infantil, experimentos y, por supuesto, daimonions. Si queréis saber más del argumento y de sus personajes, no dejéis de leer el artículo que publiqué hace unas semanas y que os dejaré por aquí y en la cajita de descripción. A lo largo de la historia, y de la historia de la literatura, por supuesto, se han establecido diferentes vínculos entre los animales y las personas, ¿no? Y hay distintas formas de explorar esto. Está el zodíaco, que si los tótems, que si la teriantropía. La verdad es que, tal y como lo toma Philip Pullman, es una idea bastante interesante. El problema es que muchas veces me he encontrado con gente que confunde el término daimonion con un patronus. Y no es lo mismo, sabéis que los patronus fueron creados por J.K. Rowling. Lo que pretendo repasar en este vídeo es un poco las diferencias entre ambos, pero también las cosas que tienen en común y por las cuales se pueden llegar a confundir. Para eso tengo a este pequeño aliado que me he echado aquí, todo peludo. Y en fin, para poder diferenciar un daimonion de un patronus tendríamos que empezar definiendo cada cual, ¿verdad? Vamos a empezar con los patronus porque yo creo que es el primero con el que os suena a todo el mundo, ¿no? Un patronus es un espíritu guardián conjurado que proyecta sentimientos alegres, ¿no? Es una fuerza de energía positiva que adquiere la forma de un animal con el que se tiene normalmente afinidad. En cuanto al origen de los patronus, o de los patroni más bien, porque es latín, y esa ya es una diferencia, los patroni son latín y los daimonions son griegos, pero ya hablaremos de eso. Se sabe en la historia mágica de un mago llamado Ilius que conjuró por primera vez un patronus, que era un ratón, para hacer frente a los dementores. Son espíritus guardianes, como he dicho, que te defienden de fuerzas oscuras que buscan destruirte y sacan lo peor de ti. Por ejemplo, están los dementores, pero también están los Lethifol, que son como una especie de demonio. Y luego están los daimonion, que es el alma, o sea, es la parte del alma de una persona que habita fuera de su cuerpo en forma animal. Y el origen de los daimonions ya es mucho más interesante porque partimos de una realidad. Philip Pullman hace eso, ¿no? Toma conceptos de la historia y de la mitología y tal y los adapta a su historia y a su universo. Daimonion es una palabra que en griego etimológicamente derivaría a demonio, pero no os preocupéis porque no es exactamente lo mismo. De hecho, para los griegos un demonio es una cosa positiva, ¿vale? No es una fuerza maligna asociada con el inframundo, como por ejemplo lo consideraríamos hoy en día, ¿no? Un daimon o un demon o daimon, o sea, tenía diferentes pronunciaciones, acentuaciones dependiendo de la zona, venía a ser, según diferentes autores, como una especie de divinidad inestable, inmaterial. No tenía así como una forma específica, no se asociaba con un nombre ni nada. Para Homero, por ejemplo, era eso mismo, una divinidad indeterminada que cuando se vinculaba con el hombre pues hacía referencia a la fortuna, a la suerte, como una especie de genio protector, ¿no? El destino también. Y eso es algo en lo que autores posteriormente incidirían también. Por ejemplo, para Hesíodo era un protector de mortales y de hecho el grupo de los pitagóricos y más tarde también Platón los asociaban precisamente con guardianes, ¿no? Como una especie de seres entre mortales e inmortales. O sea, estaban los dioses, los semidioses, los demons y los héroes, para que os hagáis una idea, y tenían ese carácter protector que también, como podéis apreciar, tienen los patrones. Así pues, ¿cuál es la diferencia así que yo veo? O sea,
Si habéis estado atentos a las definiciones que yo he dado, sabéis que un Patronus es un conjuro, ¿no? Te sale de dentro, es tu luz, es algo iluminador, mientras que el Daimonion ya está afuera, o sea, es algo más físico, es más real, no es algo tan conceptual. Esto, claro, desde el punto de vista fantástico, porque es que yo recuerdo que cuando vi La Brújula Dorada, allá por el 2007, 2008, cuando se estrenase o tal, o sea, es que me llamó tanto el concepto de los Daimonions que estuve obsesionada una buena temporada, me uní a mi primer foro de fans solamente para discutir sobre los Daimonions. Entonces nos dimos cuenta de que no es algo tan sencillo de definir como parece a simple vista, o sea, sí, puedes decir lo que es, pero la forma de un Daimonion es algo como muy polémico, ¿no? Muy de debatir, o sea, es muy profundo. Al final estás hablando de qué animal es lo que más te representa. En cambio, un Patronus no tiene por qué ser así, se asocia siempre con recuerdos positivos, algo alegre, algo que te hace feliz. Y si vais al portal de la Wikipotter, os incide incluso mucho más. Un Patronus representa lo que está oculto, es algo desconocido, pero es necesario. O sea, ambos conceptos parten de algo bastante profundo. Sin embargo, cuando una persona se enfrenta a un dementor, tiene que acudir a cosas que ella no creía que fuesen necesarias, o sea, tiene que bucear en sí mismo y encontrar aquello que despierta su luz. Esto siempre va asociado sí o sí a una forma animal. ¿Por qué? Pues porque se dice que no hay ser más puro que un animal, algo que se rige por el instinto, en este caso el instinto de defensa propia. Un Patronus nunca se ha creado para atacar a nadie. La forma de un Patronus, por otra parte, es algo más definida, más fija, está asociada siempre con unos recuerdos, pero de todas formas eso no significa que no pueda cambiar. Por ejemplo, puede que tu primer Patronus, cuando lo lanzas, sí que sea un animal que está como mucho más relacionado con lo que tú eres, pero con el tiempo empiezas a aferrar a otras cosas, a otros recuerdos, vas madurando como persona. Y como se supone que para enfrentarte al dementor tienes que sacar lo mejor de ti mismo, a veces te das cuenta de que lo mejor de ti está asociado a otra persona, y entonces el Patronus tomará la forma que representa a esa otra persona porque es aquello que te hace feliz. Un recuerdo poderoso, el más feliz que podáis encontrar, dejad que os llene. En cambio, un Daimonion viene a ser tu yo y solo tu yo, o sea, no es algo externo como un recuerdo asociado con diferentes acontecimientos de tu vida, es lo que eres tú en tu alma pura, como persona, como lo que sea. Los Daimonions, por otra parte, son muy inestables de pequeños, o sea, cuando eres niño, más o menos hasta llegar a la pubertad, digamos 12 años, 13 por ahí, tu Daimonion cambia con frecuencia, porque tú todavía no te has forjado una personalidad propia, no sabes qué tipo de persona eres o quieres ser. Conforme llegas a la edad adulta y maduras, personalidad como que hace un clac. O sea, es cierto que las personas podemos seguir cambiando, no lo niego, pero en un determinado momento algo en ti hace clac y dices, yo voy a ser así o yo soy así. Un niño está constantemente creciendo, en evolución, en desarrollo, va aprendiendo. Entonces, eso explica la inestabilidad de los Daimonions a esa edad. En definitiva, un Daimonion viene a representar tu esencia. O sea, da igual la de veces que puedas cambiar, cuánto madures, cuánto evoluciones, las cosas que aprendas, porque tu esencia, te está diciendo Philip Pullman, es esta, es estable, se estabiliza en una forma y tú siempre vas a cambiar alrededor de esta forma. Y si lo miramos en la vida real, pues tiene bastante sentido y es bastante verdad, porque no cambiamos nunca al 100%. Por el contrario, un niño puede conjugar un Patronus fijo perfectamente. A ver, técnicamente un niño todavía no ha desarrollado la suficiente energía mágica y fuerza de voluntad como para ser capaz de conjurar un Patronus, ¿no? Que es por eso por lo que le aplauden tanto a Harry, porque él lo consigue a los 13 años cuando ni siquiera magos mucho más experimentados y adultos lo consiguieron a esa edad. Pero ya sabéis lo que quiero decir, o sea, es un poco como al revés. Patronus estables desde siempre y luego ya pues vas cambiando y surge la ocasión, o sea, te encuentras con el amor de tu vida, y en cambio un Daimonion es inestable de niño y luego ya se estabiliza al llegar a la madurez. Harry con 13 años pues seguiría siendo todavía inestable, pero él conjura una forma definida que es la del ciervo, ¿no? Si Harry tuviese un Daimonion,
el Daimonion no adquiriría, yo creo que a esa edad todavía no es lo suficientemente maduro como para adoptar una forma fija. Así que aunque el Patronus de Harry sea un ciervo, eso no garantiza que su Daimonion lo sea. Puede que se transforme en un ciervo, pero también en muchos otros animales. Y al final, lo que cuenta con todo esto que estoy explicando, espero que bien, es que el Daimonion de Harry no tiene por qué coincidir con su Patronus. Esa es la gran conclusión de toda esta explicación y todo este mare magnum de conceptos. Un Patronus de cuerpo entero es el más difícil de crear, pero un escudo protector puede ser igualmente útil contra una gran variedad de oponentes. ¡Fantástico, Ginny! Por otra parte, ya hemos contado que ambos actúan como una especie de espíritu guardián, ¿no? O de protector de la persona. Pero en el caso de los Daimonions va un poco más allá, porque claro, si es parte de tu alma, no es que te pueda proteger, es que el Daimonion siente lo mismo que tú, es parte de tu conciencia, o sea, él eres tú. Un Patronus no, es un guardián que tú conjuras específicamente para la autodefensa. Así que siempre va a tener esa función, pero un Patronus, por ejemplo, no puede hablar nunca contigo. Es verdad que tienes una forma de enviar mensajes con Patronus, ¿no? Que se comuniquen, pero usando tu voz o lo que sea, pero él es algo que tú canalizas a través de tu propia magia. Un Patronus, un Daimonion, perdón, en cambio sí que es, al estar físico, al estar fuera, ¿no? Pues puede comunicarse contigo, puede sentir tu dolor y además no te puedes separar de él. Cuando tú envías un Patronus a donde sea, a Riverecci si quieres, el Patronus pues se va y tú tan a gusto que te quedas. Daimonion, en cambio, no puede desligarse de su mano nunca. Necesitan estar siempre juntos. Eso es algo que por ahora en la serie no se muestra mucho, no se hace hincapié en esa idea, ¿no? Pero está ahí. Hay un momento entre Lyra y Pantalaimon donde se aprecia esto, que uno no puede vivir sin el otro. Y cuando Lyra intenta separarse es como que un hilo invisible tira de ellos con fuerza, porque al final es parte de ti y no puedes desligar tu propia alma sin perder algo importante y vital. Además, en su otra faceta de guardianes, ¿no? Como tu Daimonion forma parte de ti, no tiene por qué ser necesariamente bueno, pero como es físico, puede atacar al oponente, te puede defender, eso está guay, pero además de eso ejercen de conciencia. Siempre va a intentar llevarte por el mejor camino posible. Por lo menos esa es la idea. Porque luego también, o sea, tenemos la señora Coulter y el mono, pues son un poquito más discutibles, ¿no? Pero tú nunca verás a la señora Coulter tratar mal a su mono, ni el mono negar, o sea, hacer algo que su humana no quiera, porque al final esa es una unión, o sea, es un apego tan importante y tan grande. De hecho, en la cultura de Philip Pullman, del Oxford de Lyra y tal, se ve como los Daimonion son algo tan personal que tocarlos, o sea, tocarlos por mano ajena, se considera lo mismo que una violación. O sea, si ahora mismo una persona se enfrenta a otra y agarra su Daimonion, es como una violación de derechos humanos y de todo. O sea, siempre va a ser Daimonion contra Daimonion y persona contra persona. Y es otro de los aspectos que espero sinceramente que podamos ver en la serie, porque en los libros esto generaba o sea, era una tela marinera. Para que veáis que en la materia oscura también caben leyendas urbanas y mitos propios. Se supone que un Daimonion tiene que ser la mejor parte de ti, pero no puede serlo porque un Daimonion eres tú, o sea, y las personas no son siempre blanco y negro, están llenas de grises. Y lo que vemos en la relación entre Pan y Lyra es que Pan siempre va a ser como la cabeza, la razón, el razonamiento un poco, el que le haga pensar, oye Lyra, que igual esto no es buena idea, en ese sentido es una conciencia, pero al mismo tiempo es un Daimonion inmaduro, no sabe tanto sobre la vida como para dar ahí consejos e ir de sabio por el mundo. En ese sentido es tan crío como Lyra, como su mana, así que claro que cuestionará cosas, pero al final siempre va a seguir lo que diga Lyra, porque Lyra sí es la jefa y el Daimonion está ahí para protegerla, para aconsejarla. Es mucho más sencillo explicar esto aludiendo a la fantasía y a la literatura, ¿no? Porque ahí tenemos ejemplos reales, bueno, tenemos ejemplos, dejémoslo ahí. Pero cuando
tomamos el concepto e intentamos aplicarlo a la vida real, la verdad es que aquí hay toda una polémica y un debate brutal. Y claro, de ahí tanto debate y tanta discusión que fue necesario crear un foro para todo esto. A la hora de definir qué animal te puede representar también hay que tener en cuenta que los animales se definen de diferentes formas y que cuando se alude al alma pues hay muchas cosas que pueden caber en esta definición de ti mismo, ¿no? Está su propio carácter, cómo se comporta normalmente, también tiene un poco que ver con los prejuicios, ¿no? Y los símbolos, cómo asocia cada persona a según qué tipo de animales o tal. No es lo mismo que un horóscopo, para que os hagáis una idea, no tiene nada que ver porque los horóscopos son ya como representaciones fijas y tal, y tú no tienes por qué coincidir siempre. O sea, por ejemplo, mi horóscopo chino es el gallo, ¿vale? Porque yo nací en determinado año. Pero esto no está asociado ni con la lectura de las estrellas, ni con tu fecha de nacimiento. Es algo mucho más intrínseco, más espiritual. Entonces, parte de las cosas que hacíamos en ese foro era un poco intentar seccionar así qué era cada animal. ¿Por qué decíamos que una persona era un zorro, ¿no? O sea, tenía un daimonion con esa forma, o por qué otra tenía un lémur. Y era un ejercicio bastante chungo de intentar definir esos animales desde el punto de vista humano. Y con los patroni también pasa algo parecido, porque si os fijáis, Harry tiene el ciervo porque lo asocia con su padre y su padre es el recuerdo más bonito que tiene, ¿no? Sus padres, y además siempre está el parecido físico que le sacan con el padre. Es normal que el patroni de Harry, o sea, el patronus de Harry, acabe siendo un ciervo. Sin embargo, el ciervo tiene sus propias cualidades, desde la cornamenta, la nobleza del animal y todo eso, con otros patroni que hemos visto a lo largo de la saga, como por ejemplo el de Hermione, que era una nutria. Bueno, la nutria es el animal favorito de J.K. Rowling, ¿vale? Pero también están asociadas con un espíritu así como un poco más inteligente, atrevido. Patronus de Ron era un perro, un sabueso, y el perro es un animal leal, ¿no? Como el propio Ron. Ron es leal y entonces un perro le puede definir a él. Pero luego también tenemos otros casos, como por ejemplo el de Tonks, ¿no? El patronus de Tonks cambia a lo largo de la saga. Eso es algo que no sale en las películas, son en las novelas, que es por eso a veces recomendable leerlas, porque siempre te cuentan más miga ahí. Y el patronus de Tonks cambia en un momento dado a un hombre lobo. Bueno, un lobo, solo un lobo, porque no existen representaciones de hombre lobo como tal. Aunque sí de dragones, unicornios. Eso, por ejemplo, es algo que los daimonions no. O sea, un daimonion creo que no puede adquirir algo como un dragón, o sea, un animal fantástico. Creo que son siempre animales reales. En el foro hubo gente que quiso saltarse esta norma y decía, pues mi dragón es mi daimonion es un unicornio, pues ole que sí. En cambio, en el mundo mágico pues tenemos a Tonks que cambia a un lobo porque se enamora de Lupin, y Lupin es un lobo. O sea, lo que a Tonks le hace feliz es Lupin, y como el lobo representa a Lupin porque él es un hombre lobo, su patronus va a ser un lobo. Lyra tiene a Pantalaimon, y Pan pues va cambiando a diferentes formas. Sin embargo, sí que es cierto que Pan muestra muchísima afinidad con determinadas formas también. O sea, aunque cambie, siempre cambia a las mismas formas. Normalmente suele ser un pajarillo, un ratón, un gato y un roedor, una marta, una comadreja, de esa familia o así. Y es importante fijarse en ese dato porque Lyra más o menos ya está entrando en la pubertad, tiene unos 12 años o así, entonces se está acercando poco a poco a la estabilidad de su daimonion. Y yo creo que cuanto más te acercas a ese momento, tu daimonion va concretando sus formas, acercándose a la que va finalmente a definir la esencia de su humana. Luego también en el episodio 3 había un diálogo bastante interesante entre Father Coram y Lyra, donde hablaban sobre los daimonions, y Lyra le preguntaba algo muy profundo y chungo al Father Coram, que es como ¿y si la forma de tu daimonion no te gusta? Que eso es, o sea, tú llevas esa pregunta a tu terreno, al terreno real, y es como, wow, o sea, es que estás diciendo que si la forma de tu daimonion no te gusta, significa que algo malo tienes tú contigo misma, o sea, no te gustas a ti misma, porque es lo que te representa a ti, entonces es como guau, y en sí, así que a raíz de toda esta explicación que he dado, yo no sabría decir cuál es la forma de mi daimonion ahora mismo.
yo creo que es también algo muy personal como para decirlo, o sea, de verdad que nosotros nos tomábamos este tema muy en serio. Yo, por ejemplo, hacía el típico test, en esa época, pues la página web de la película, de la Brújula Dorada, tenía un test para que tú pudieras ver cuál era tu forma daimónica, pero a la hora de la verdad, o sea, es que es algo mucho más intrínseco, más interior que un test, ¿no? O sea, el test me dijo, por ejemplo, que mi Daimonion era un ratón, luego un zorro. A mí me encantaban los zorros, entonces dije, pues mi Daimonion es un zorro, pero mi Daimonion no podía ser un zorro, porque yo que tendría por entonces 14 años, o sea, yo todavía estaba creciendo. Daimonion no tiene por qué estabilizarse a una edad concreta, sino en un momento de madurez. Normalmente es cuando llegas a la adolescencia, cuando eres casi adulta, estás rozando ahí entre la niñez y la vida adulta, es más o menos cuando tu Daimonion ya se empieza a estabilizar. Pero eso no significa que tú tengas que llegar a los 13 y que tu Daimonion ya tenga que adquirir una forma fija, ¿no? Algunos encuentran su Daimonion o estabilizan la forma pues más o menos a los 16, a los 18, así que a día de hoy seguramente yo ya tendría un Daimonion estable, ¿vale? Porque llega un momento en la vida en que sí o no, y ese momento de la vida para mí es ya. Pero yo no sé decir cuál sería la forma de mi Daimonion, porque tendría que ponerme a buscar, yo creo que en todos los bestiarios de todo el mundo, pero sí que puedo decir con total seguridad que aquí tú eres mi Patronus. Me da igual lo que diga Pottermore, ¿vale? Por curiosidad, Pottermore, yo hice el test hace un año o dos, me dijo que mi Patronus es un erizo. Pero independientemente de lo que diga Pottermore, yo sé que a la hora de convocar a un DBE, a un Patronus para defenderme de una fuerza maligna, siempre me vas a salir tú, chiquitín. Un conejo, porque ahora mismo este peludo de aquí es lo que más feliz me hace. Y sí, o sea, puede que tengamos bastantes cositas en común, a lo tonto. Al final de tanto criarte me he hecho yo también coneja. Este es el vídeo, al final no sé si largo o corto, bueno... Nunca más voy a decir que voy a hacer vídeos cortos porque al final, o sea, deja de ser de lechera, Nayara, no digas nunca más estas cosas porque luego pasa lo que pasa y la gente dice ¿eh? Espero que a raíz de esto os haya ayudado un poco a distinguir más entre un Patronus y un Daimonion o Demon, en inglés los llama Demon. Si os habéis perdido en el hilo de esta explicación, os dejo aquí una tabla resumen con las cualidades de Patroni y Daimonion para que os quedéis con la idea ahí. Nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que sigáis disfrutando de la materia oscura, que ya os digo que es una de las sagas que a mí más me han marcado precisamente por esta cuestión que digo yo de los Daimonions y tal, pero tiene muchísimas otras cosas y muchísimas ideologías y aborda también muchos conflictos sociales y en fin, que es una joya de serie, de saga y de todo, y que os animo encarecidamente a verla ya, disfrutarla en HBO, que si no la estáis disfrutando, y ale, ¡feliz noviembre!